Kiev es uno de los objetivos. Vaya que esta información la han podido ustedes seguramente revisar en los últimos días en prensa alternativa. Dábamos informes al respecto. Muchos decían, esto en verdad parece sacado de la fantasía de algún experto militar ruso. Pues no. Vladimir Putin desde Kazajistán ha dado un mensaje muy, pero muy importante. Aclara lo siguiente, que sí, probablemente el Oreshnik tenga como objetivo el centro de toma de decisiones en Kiev. Por supuesto, si es que esto sigue escalando. La capital ucraniana, el corazón del régimen de Zelensky, entonces se debate entre si seguir provocando o no a Rusia. Las consecuencias, por supuesto, se van a conocer muy pronto. Hablaremos de eso y también de una situación crítica para Ucrania, porque una cosa es el régimen, el gobierno, y otras son los ucranianos, que aparentemente serán arrojados al conflicto desde los 18 años. Es una locura. Vamos a desarrollar estos temas con un invitado de lujo. Él es abogado y analista internacional, un diplomático. Estamos hablando de una persona que es muy cercana a nuestro espacio, invitado asiduo de Prensa Alternativa, el señor Wilmer de Pablos. Wilmer, ¿cómo estás? Gracias, Enzo, Prensa Alternativa, a todos los usuarios y usuarias que nos oyen semanalmente. Reitero que siempre los leo, los sigo. Me encanta, sobre todo, nutrirme de sus comentarios. Y bueno, a Lorenzo y a todo el equipo tras bastidores que hacen posible una comunicación seria, una comunicación transparente, clara, llana y potable. Y por supuesto, siempre atenderé las invitaciones que ustedes gentilmente me hacen. Gracias por eso, Wilmer. Y bueno, noticias hay de todo tipo, ¿no? Buenas, malas, que no son necesariamente con juicio de valor. Lo que ha pasado en Ucrania en los últimos días y en Rusia también hay que decirlo, sobrepasa cualquier expectativa, pero ya el tono empieza a ser mucho más fuerte, ¿no? Mientras por un lado se habla de envío de armas nucleares a Ucrania, bueno, desde Estados Unidos lo consideran una devolución, armas que en su momento le arrebataron a la Unión Soviética. En Rusia empiezan a hablar ya con una suerte de sentencia sobre lo que le espera a Ucrania. Hablan de Kiev. Vladimir Putin estuvo en Kazajistán y dio un histórico discurso, hay que decirlo, ¿no? Considerando esta nación una aliada de Rusia en momentos críticos, y mencionó un detalle que seguramente va a traer una batería de respuestas en Europa, en Estados Unidos, en la propia Asia incluso, ¿no? Porque últimamente hay interés muy latente de Corea del Sur con lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Y hasta Japón también habría que decirlo. Pero bueno, habló Putin, dijo, entre otras cosas, que sí, que es Kiev uno de los objetivos probablemente del Oreshnik. Habíamos hablado del Oreshnik, el poderoso misil que hay que aclararlo también, se supo que no cargaba con explosivos al momento de impactar en Ucrania, lo que parece ser solamente un anuncio de Rusia, una advertencia, una moderada advertencia. Pero esta vez Putin ha dicho lo siguiente: sí, los centros de toma de decisiones en Kiev podrían ser objetivos de ataques con misiles Oreshnik. Lo ha reconocido y a la par, por supuesto, se sabe que ya la producción se va a masificar. Lo aclaró también Vladimir Putin en este discurso histórico. Él considera necesario que los adversarios de Rusia entiendan que esto no va a generar un estado, digamos, de pausa o algo por el estilo por parte de Rusia, ¿no? Todo lo que se le esté haciendo, los ATACMS, los Storm Shadow y demás que se quiera seguir utilizando, va a generar una respuesta. Y esta vez Putin lo ha dicho tal cual. Kiev podría ser parte de los objetivos que pueda marcar el ejército ruso. Y hablar de Kiev, por supuesto, es hablar del corazón del régimen ucraniano. Wilmer, ¿qué impresiones tienen sobre estos momentos que sacuden ahora mismo al mundo? Primero, contextualizar. Siempre hemos dicho que para el verdadero análisis se requiere del conocimiento de la geografía y de la historia. Y nosotros debemos recordar siempre que el conflicto ucraniano realmente no es un conflicto entre Rusia y Ucrania. Es un conflicto real, concreto, entre Estados Unidos, Rusia, utilizando el brazo armado
que se conoce como la OTAN, que supuestamente nació en 1900, después de 1945, en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, para garantizar la paz en el mundo, para garantizar los estados democráticos y para garantizar los derechos humanos. El mundo entero sabe que esta estructura militar que se convirtió realmente en el arma, en el brazo de guerra de Estados Unidos y sus aliados, es decir, del mundo unipolar, Estados Unidos, Canadá, todos los países de la Unión Europea, Japón y Oceanía. Estamos hablando del mundo unipolar. Ese mundo unipolar que se cree el dueño, que se cree el rector del resto de la humanidad. Por esa razón es que hay que rescatar la historia y recordar que fueron ellos quienes iniciaron el conflicto ucraniano, ¿sí? Y recordemos sobre todo a Victoria Nuland, aquella embajadora de Estados Unidos que generó todo aquel conflicto interno en Maidán a los efectos de dar inicio, ¿sí?, al ataque contra la Federación Rusa. Eso hay que recordarlo siempre para estar contextualizado. La verdad verdadera es que Enzo, después de la advertencia, como tú claramente lo decías, que se hizo con Oreshny, es decir, con un misil balístico de alcance intercontinental que el mundo no conocía y que fue la gran sorpresa después del ataque de los misiles autorizados por Joe Biden a Zelensky, que atacó 6 zonas distintas en territorio ucraniano y que al día de hoy Putin revela que han lanzado 100 misiles más y 40 drones. Es decir, que las declaraciones de Putin no responden a un estado emocional, a que de repente hoy en Kazajistán Putin comió algo extraño y de repente le dio por declarar de esta forma. No, responde al manejo real y concreto de lo que Zelensky está haciendo en el terreno, asusando al oso, a la Federación Rusa, para escalar el conflicto ucraniano con Rusia. Ya sabemos, lo hemos explicado la semana pasada, que eso tiene un objetivo político a lo interno, que es que Biden necesita, los demócratas necesitan dejarle a Trump el escenario, o como lo llamamos en su oportunidad, el regalo maquiavélico, la herencia maquiavélica a Donald Trump, con dos frentes, el frente ruso y el frente venezolano. Los más versados en la materia dicen que Donald Trump tiene previsto el acercamiento a ambos mandatarios, a Vladimir Putin, a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque las variables energéticas que hoy se mueven en el mundo, porque detrás de todo lo político se maneja el mundo de las energías, le obligan a sentarse con el presidente de la Federación Rusa y con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ya eso lo hemos dicho. Pero Enzo, la única forma lógica, seria, racional, para poder comprender por qué ante el hecho real y concreto de un ataque de Rusia con un misil del alcance de Oreshny, que además no llevaba, como tú bien lo decías hace un momento, carga nuclear, que justifica que Estados Unidos y sus aliados hoy no sientan el más mínimo temor frente a un ataque masivo que además ha sido publicado desde la televisión rusa en un ejercicio donde se dice que si se llegara a escalar, si se llegara a tocar, si se llegara a, a vulnerar realmente los sitios más estratégicos de Rusia, lo vimos en pantalla, lo vimos en vivo y directo, los centros de Rusia hacia Europa sería el Reino Unido, sería Francia, sería Italia, sería Alemania.
Y dicen los versados en la materia militar que solo bastan 4 ORESMIs para desestabilizar y acabar con toda la región en Europa. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que frente a esta advertencia en el terreno, que además les ha sido mostrada vía redes, vía telemática, vía televisión, radio, prensa, no sientan el más mínimo dejo de temor y que hoy sigan insistiendo en el escalamiento, que además lo confiesa el propio Vladimir Putin cuando dice que han sido atacados con 100 misiles más y con 40 drones? La única explicación lógica es que nosotros tenemos que reconocer que estamos frente a un estado profundo, a un deep state, a unos actores que gobiernan Estados Unidos y Europa, Japón y otros países que son aliados de ese mundo unipolar, que realmente son personas enfermas, muy enfermas, ¿sí? Realmente los únicos que no sienten miedo y temor frente a cualquier hecho son las personas que realmente tienen psicopatías. Y esa es una explicación que tenemos que traer en el contexto. ¿Por qué? Porque no hay otra explicación. No hay una explicación lógica que permita decir de verdad, ellos arriesgan sus propias vidas a la propia población, a las propias repúblicas, a toda una región por, por poder, por, por ambición, por desestabilizar la transición de Donald Trump. La explicación lógica es que realmente estamos frente a una élite con problemas profundamente psicológicos, psicopáticos, ¿sí? Porque no hay otra explicación. Bueno, y ahí entra a tallar un tema que también lo habíamos anticipado hace un momento, porque claro, que es que estas personas disfrutan con este festival sangriento, puede sonar poético, pero es un insulto para la historia de la humanidad, y entra un tema muy delicado también, de aquellos que disfrutan ver este salvajismo. Un medio estadounidense habla ya de manera puntual de una suerte de presión de parte de la administración Biden, ¿no? Una presión, y hablo de Associated Press, un medio neoyorquino, una presión para que Ucrania empiece a reclutar jóvenes a partir de los 18 años. A partir de los 18 años, algo que se había anticipado, pero que hasta el momento no había sido considerado como una decisión o como un plan estructurado, ¿no? Bueno, el medio estadounidense habla de esto como algo puntual, habla de una presión, insisto, de parte de la administración Biden para que el régimen de Zelensky pueda aprobar esta medida, porque obviamente no va a haber una guerra duradera cuando Ucrania colapsa en el plano militar. Si se queda sin hombres para batallar, no hay guerra que pueda continuar, salvo que otros países de Europa empiecen a alimentar a Ucrania, la OTAN tendría que entrar, esto es una aventura, pero el tema puntual es que parece ya está tomado, se ha tomado esta decisión, ya la administración Biden ha hablado con Zelensky, según informa este medio, y buscan esto, llevar a la muerte, suena duro decirlo, pero llevar a una muerte segura a personas que pueden tener otras aspiraciones en la vida, que ahora mismo no hay ni siquiera que elegir porque claramente hay una vigilancia extrema en las fronteras y si te quieres ir de Ucrania para no pelear, tal vez termines de cualquier manera fuera de este mundo, ¿no? Entonces es un tema duro, crítico y es también indignante. Decisiones como estas se toman del otro lado del Atlántico. Lo digo con un tono medio jocoso, pero en el fondo es indignante, porque no veremos jóvenes estadounidenses yendo a combatir, que tampoco debería pasar, obviamente, ¿no? No debería pasar eso. Pero tomar esas decisiones con tanta facilidad, sin, digamos, sentir algún tipo
de grado de conciencia, porque claramente no va a haber opinión pública que pueda incomodar a estas élites que toman estas decisiones, ¿no? Porque finalmente si lo decide Ucrania, no van a ver ustedes a un centenar de ucranianos yendo a tocarle la puerta a Joe Biden. No va a pasar eso. Pero, ¿qué impresiones te deja, Wilmer, esta revelación del medio Associated Press? Primero, oyéndote con mucha atención, recuerdo las lecturas que he hecho al maestro y filósofo Alexander Dugin, el experto geopolítico que acompaña la gestión del presidente Vladimir Putin. Y el maestro Dugin siempre nos ha dicho que en Occidente gobierna una élite satánica. Y hoy cuando uno se enfrenta a esta realidad, que en el mundo de la lógica, del sentido común, de las máximas de experiencia que se deben tener en la vida, no hay justificación más allá del hecho psicopático, es que realmente responden a un mundo al que tú haces referencia, les gusta la sangre, les gusta la muerte, ¿sí? Y cuando además tú haces referencia al tema de soberanía, lo hemos dicho en este programa en infinidad de oportunidades, que Europa es un protectorado de Estados Unidos, realmente perdió la soberanía. Pero además de perder la soberanía, la sumergieron en una crisis económica sin precedentes, realmente la destruyeron. Cuando destruyen la industria alemana y bloquean toda posibilidad de energía de Rusia hacia Europa, al extremo de volar el Nord Stream, es decir, el gasoducto, de impedirles y acabar la relación energética de crudo y de gas de otros productos que se convierten en energía, pero que además hoy Estados Unidos se lo compra a la India y la India se lo compra a Rusia, es decir, es una triangulación, es la misma energía, es el mismo gas, es el mismo crudo que luego le venden a Europa 4 veces al valor que lo recibían de la propia Rusia. Realmente lo sumergieron en el horror económico, acabaron con toda su industria en esta región y ahora para nada extraña el reclutamiento forzoso o forzado, ¿sí? Prácticamente a jóvenes que apenas empiezan a vivir. ¿Dónde está Naciones Unidas? ¿Dónde están las instituciones llamadas en el ámbito del derecho internacional público en defensa de la humanidad y específicamente en defensa del pueblo ucraniano? ¿Dónde está el secretario general Antonio Guterres? ¿Dónde están los defensores de UNICEF? ¿Dónde están todos los acuerdos, convenios y tratados internacionales, ¿sí?, que eliminan el reclutamiento forzoso? Cuando Estados Unidos instruye, qué vergüenza, cuando Estados Unidos instruye a Ucrania para que disminuya la edad de reclutamiento, además forzado, de 25 a 18, es una violación abierta y flagrante a los derechos humanos. Es negarles el derecho a la vida, el derecho a un proyecto personal, a miles de jóvenes, a millones de jóvenes que no decidieron, que no tomaron decisiones sobre ese conflicto, que solo responde a los intereses del Estado profundo, porque todos sabemos que Ucrania se encuentra sobre minas muy importantes de oro y además de litio. El conflicto real entre, eh, o mejor dicho, el objetivo estratégico de Estados Unidos es hacerse, por supuesto, de los territorios que además han sido certificados
con grandes riquezas de litio y de oro. Y si para eso tienen que sacrificar a los jóvenes ucranianos para Estados Unidos, eso es algo más de diario. Es como sucede entre Israel y nuestros hermanos de Palestina. Si para hacerse del gas, enormes yacimientos de gas que se encuentran en la costa de Gaza, hay que eliminarlos a todos, esto para Estados Unidos, para el Estado profundo, para el ala guerrerista, es simplemente lo que ellos llaman daños colaterales. De verdad, recuerdo con mucha claridad hoy al maestro Alexander Dugin, que no se equivoca cuando dice que Occidente la gobierna una élite satánica. Y esa élite satánica, psicopática además, que no tiene temor de Dios, que no tiene temor ante nada, ni siquiera ante el poderío militar, porque además, fíjate, Estados Unidos y sus aliados sacrifican no solamente a un país, sino que exponen además al Reino Unido, a Italia, a Francia, inclusive a Alemania, cuando Vladimir Putin ha sido tan claro. Mira, Enzo, eso es tan delicado y tan serio que hoy leía, lo pueden buscar en este momento nuestros usuarios, amigos en las redes, lo acabo de leer hace, no sé, como 2 horas, a un gran amigo que además he invitado a Venezuela de Sputnik, llamado Víctor Ternowski. Víctor Ternowski acaba de decir algo tan serio que el propio vicepresidente de Rusia acaba de decir que efectivamente Estados Unidos ni siquiera se refirió a Ucrania, ni siquiera se refirió a Europa, que Estados Unidos definitivamente necesita una muestra real que lo haga temblar. O sea, si sumamos esta declaración del vicepresidente, que le acaba de ser pública el periodista Víctor Ternowski, con la que tú te refieres del presidente Putin en Kazajistán, hilando fino, tenemos que concluir que Rusia entiende que ya no puede seguir en ese estado de paciencia frente a una élite que definitivamente no ha comprendido la gravedad y el daño de todo su actuar contra la Federación Rusa. Esto es gravísimo realmente. Sí, por supuesto, recuerdo, por ejemplo, que también en un tono similar hablaron desde la Cancillería rusa, ¿no? El viceministro Ryabkov hablaba sobre cómo es que faltaba poquito, apenitas, ya casi nada, para que ya Rusia considere y declare a Estados Unidos como implicado en el conflicto, que aún no está, digamos, oficializado, ¿no? Hay que decirlo hasta este punto, el mensaje sí es de constantes ultimátums, pero ya el tono empieza a elevarse y empieza a ser más crítico. Obviamente desde Estados Unidos van a poner en entredicho los rumores, por ejemplo, Newsweek hoy publicado un artículo y descartaban esta supuesta intención de Estados Unidos de enviar armas nucleares a Ucrania, ¿no? Según Newsweek, no, esto es básicamente una patraña, dicen, que incluso aseguran haber contactado a la Casa Blanca y que ellos han dado su palabra que no hay planes para proporcionar armas nucleares a Ucrania, ¿no? Armas que en su momento pertenecían a la Unión Soviética, ¿no? Recordemos que fue precisamente el medio Times el que habló, Times habló sobre esta posibilidad, ¿no? Y da la sensación a estas alturas, Wilmer, que este juego mediático de que un medio aparezca a divulgarlo, aparezca otro para negarlo, me hace acordar, por ejemplo, lo que ocurrió con los Storm Shadow. Tú recordarás, hace algunas semanas informaban desde el Figaro, decían que había autorización para que Ucrania utilice los Storm Shadow,
Después aparecía The Times y decía, no, esto es una mentira absoluta. Hay fuentes desde el Reino Unido, el gobierno, que dicen que en absoluto hay intención de aprobar el uso de Storm Shadow contra Rusia, y finalmente ocurrió y sigue ocurriendo. Entonces, el juego de los medios también, Wilmer, nos hace, digamos, suponer mil cosas, ¿no? Pero aparecen siempre jugando en pared, ¿no? Aparece uno confirmando, el otro desmintiendo, uno confirmando, el otro desmintiendo, que a la larga es así, es una verdad, al final ocurre, al final lo hacen, eso es lo más llamativo, porque todo lo que estamos observando, Wilmer, tú seguramente lo debes saber también, en su momento había sido desmentido por los líderes, por medios, todo lo que se aprobaba, lo que se decía, que no se aprobaría el uso de ATACMS contra Rusia, no, la New York Times decía que fuentes de la Casa Blanca descartaban esa posibilidad. Ahora ocurre lo mismo con las tropas, ¿no? Ahora mismo se trata de maquillar esta realidad y quién sabe, en un par de meses veamos finalmente tropas otanistas, o sea, de que hay, pero de manera oficial es otra historia, ya combatiendo con la bandera otanista es otra historia. Pero este juego de los medios, Wilmer, ¿qué impresión te deja que esta manera de tratar de manipular la información y tratar de jugar con una verdad, insisto, a la larga se termina concretando, ¿no? Recordemos que una de los monopolios más fuertes del capitalismo, y siempre refiero al extraordinario libro del egipcio Samir Amin, cuando nos explica los 5 monopolios del capitalismo, hace referencia al monopolio de la guerra, al monopolio de los recursos naturales, al monopolio de la banca, las finanzas, al monopolio, se me pasa aquí alguno, y el quinto, el monopolio de las comunicaciones. El cuarto es el monopolio de las tecnologías. Es importante tener conciencia de que Estados Unidos es en la actualidad eh, una potencia nuclear, es una potencia tecnológica, lo es, y también es una potencia en el ámbito comunicacional. Y Samir Amin nos explica en su libro que el monopolio de la desinformación occidental está perfectamente organizado, financiado y que además permea el mundo entero. Que este monopolio de la desinformación lo constituyen corporaciones, lo constituyen laboratorios de guerra sucia, pero además a él se suman lo que normalmente nosotros conocemos como anclas, es decir, sujetos, hombres y mujeres, impecablemente preparados, impolutos en su apariencia, para que todo lo que digan ante del hecho comunicacional ante la audiencia, ni siquiera se piense o se ose dudar de lo que ellos están diciendo, porque el diseño en el subconsciente colectivo está hecho para que toda su narrativa se entienda como cierta, como verdadera, como auténtica. Pero recordemos que ese monopolio de la desinformación, como se tiene que llamar correctamente, tiene por fundamento la mentira. Y por eso, como tú lo acabas de explicar magistralmente, es que juega una cadena, ¿no? O una corporación y otra que además se contraponen en su narrativa. Pero su narrativa está perfectamente acordada, diseñada y planificada porque además genera para ellos extraordinarios dividendos. Por eso cuando nosotros leemos, tenemos que tener mucho cuidado de las fuentes, de los actores, ¿sí? Porque cuando, por ejemplo, yo te digo Víctor Ternovsky de Sputnik y te estoy haciendo referencia a una declaración que acaba de salir en este momento, estoy hablando de un actor serio, estoy hablando de un medio serio, estoy hablando de un relato que para nuestra audiencia
debe conocerse, porque por supuesto todo lo que venga de Rusia, RT, Sputnik y otros, en el contexto europeo donde yo me encuentro en este momento, por ejemplo, no existe. Tú hablas en el contexto diario y cotidiano con los europeos sobre el hecho comunicacional cotidiano y la mayoría de ellos están descontextualizados. Solo conocen una parte, una versión, una cara del hecho comunicacional. Entonces, no podemos, por supuesto, dejar de entender, dejar de analizar que la guerra de cuarta, de quinta, la guerra cognitiva, la guerra que está dirigida al subconsciente colectivo, ¿no? Busca con el fin del conflicto ucraniano, sobre todo en este contexto, generar pánico, temor a la población. ¿Por qué? Porque en la medida en que usted, a través de la estrategia de la planificación perversa de la comunicación, logre afectar las emociones del individuo, lo hace fácilmente manipulable. Y por eso es que vemos en el norte de Europa, es decir, en los países nórdicos, esos países Finlandia, Suecia, Noruega, ¿sí? A los gobiernos repartiendo folletos, explicándole a la gente qué tienen que comprar, para cuánto tiempo tienen que comprar, cuánto tienen que acaparar, porque además detrás de todo eso está el negocio económico de las mercancías, ¿sí? Pero si miras hacia el otro contexto, hacia Europa occidental, por ejemplo, entonces ves la narrativa de los españoles, ves la narrativa de los italianos, ves la narrativa de los franceses, ¿sí? Dirigida en el hecho comunicacional, haciendo lo mismo, pero utilizando otra forma distinta que viene desde la vocería del propio gobierno, es decir, de los detractores, por supuesto, de Putin, como vos, los más fascistas, vos, Le Pen, Giorgia Meloni y el equipo que le acompañan, todos por supuesto, refiriéndose a Rusia ¿cómo se refieren a Rusia? Como como el actor que ataca, el que agrede, invisibilizando por supuesto todas las actuaciones de Ucrania y de Zelensky. Es decir, la manipulación detrás de la estrategia perversa de la desinformación occidental que no podemos sacar del análisis geopolítico, del análisis estructural en los hechos que hoy ocurren en el contexto europeo con el caso ucraniano. Y esta locura de preparar a la población, esto me hace acordar, por ejemplo, el otro día vi un informe en Sargrat, un medio ruso, que hablaba sobre cómo es que desde la Unión Europea ya empiezan a llevar a cabo un plan, ¿no? Que tiene que ver, entre otras cosas, con preservar alimentos, reservas estratégicas de cereales, le llaman ellos, ¿no? Y planes incluso para proporcionar la alimentación durante mucho tiempo a la ciudadanía, porque se lo están tomando en serio. O sea, insisto, hasta hace un par de años, Wilmer, no sé si tú tienes la misma impresión, veíamos algo lejano este escenario, con todo y lo que significaba en ese momento la aparición de las sanciones contra Rusia, con todo lo que significaba el fracaso de este plan de paz orquestado por Boris Johnson, que arrastró a Zelensky, que por supuesto arrastró entre comillas, ¿no? Porque hablamos de un personaje que está feliz de la vida donde se encuentra actualmente, sigue siendo poder ilegítimamente, y yo me pregunto si alguien va a salir a cuestionarlo, como lo hacen con otros países, ¿no? No sé si el señor Gabriel Boric va a pedir elecciones en Ucrania, pero bueno, volviendo al punto. Nadie le pide las actas. Exacto. Imagínate, ¿no? Imagínate, hay un silencio tremendo en algunos líderes de América Latina. Obviamente pensarán que este asunto es tan lejano y no tiene por qué generar algún tipo de impacto. Ingenuamente lo pueden pensar. Pero volviendo al punto, hasta hace un par de años daba la sensación de que esto, por más que se mantuviese, terminaría probablemente con el colapso del ejército ucraniano. Ese era el panorama. Ahora la sensación, Wilmer, no sé si compartes conmigo, es que todo lo contrario, mientras más
se debilita Ucrania, mientras más se nota este colapso del frente militar, mientras más se habla ya de una derrota de Kiev, de manera inversa empieza a crecer el rol de la OTAN, empiezan a crecer los planes, las ambiciones, las provocaciones. Entonces, es como que tratan de colocar a Rusia en una paradoja, ¿no? Terminar Ucrania con el costo de que esto se termina, pero nos vamos por otro lado. Buscaremos que la guerra continúe, no sabemos. Moldavia, hablan algunos de la propia Bielorrusia, que hay un intento de invadir. Algunos hasta hablan ya de la presencia de la OTAN cerca, muy cerca de Kaliningrado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se empiezan a tejer en ese sentido, Wilmer. ¿Qué impresiones tienes tú sobre esto? Es decir, este efecto inverso. El colapso de Ucrania puede generar precisamente que la OTAN haga lo imposible y empiece a mostrar su peor rostro en este momento casi de definición, pues, ¿no? Mira, Enzo, el conflicto ucraniano, ¿no? Que pretenden exacerbar, evidencia desde hace rato la derrota en el terreno de Ucrania en esta operación especial con Rusia. Hace rato que Rusia eh, ganó este conflicto, pero los intereses del Estado profundo que manipulan, que mueven, que subordinan, que manejan ese protectorado, simplemente lo que hacen es asusar, seguir asusando, porque detrás de eso hay un negocio que es el negocio de la guerra, el ala de la guerra. El, el día que sobre el territorio ucraniano cayó Oresny, solo ese hecho evidencia que la OTAN es una estructura desfasada, vetusta, y que Donald Trump no se equivoca cuando dice que debe desaparecer. Explícale, explícate tú o tratemos de explicar cómo es posible que la OTAN, con la trayectoria, con la fama, con el nombre que tiene, ni siquiera se percató del misil balístico intercontinental Oresny. Eso evidencia que la OTAN, que no solamente el conflicto ucraniano se perdió, hace rato lo hemos dicho. Yo oía en estos días las declaraciones de un colega amigo nuestro que se llama Ariel Umpierres, que está en Sudamérica, en Argentina, extraordinario, uruguayo. Y Ariel en un programa hacía un análisis que me parecía extraordinario, porque además ratificaba la posición cierta de que el conflicto ucraniano hace rato se perdió, ¿sí? Pero ahora cuando tú analizas en el contexto de qué es la OTAN, de qué significa en el contexto la OTAN después de la caída sorpresiva de Oresny, realmente la tesis de Donald Trump toma muchísima fuerza y por eso es que él sostiene y mantiene que la OTAN debe desaparecer. Es decir, Donald Trump, en medio de sus particularidades, tiene una claridad tremenda sobre lo que hay que hacer para resolver no solamente el tema de Ucrania en, en, en el continente a su llegada, que además prometió hacerlo el 20 en menos de 24 horas, sino que además tiene una visión clara sobre la situación vetusta, desfasada de la OTAN frente a el poder nuclear de Rusia, que además ha sido develado y demostrado ante el mundo entero con Oresny.
es verdad, y que tal vez Soreshnik llegará el momento que no se utilice solamente en territorio ucraniano. En fin, son cosas que iremos averiguando en el transcurso de las semanas, ¿no? Esto está pasando a un ritmo frenético. Es que es verdad, ¿no? Acabaron las elecciones en Estados Unidos y parece que se destapó la olla de grillos, parece que todo aquello que se estaba reprimiendo simplemente un día estalló. Ya habíamos hablado digamos, advertencias de posibilidad de que se autorice el uso de ATACMS contra territorio ruso, los Storm Shadow, y la victoria de Trump ha encendido la pradera, ¿no? Y esto que estamos hablando de un proceso de transición, aún no empieza a gobernar. Hay cosas que vamos a observar seguramente no muy agradables en los próximos días. Wilmer, yo te quiero agradecer por tu tiempo, por brindarnos esta conversación. Como siempre es un placer poder entender estos asuntos de tanta importancia, insisto, más allá de que ocurran a muchas millas, igual es un asunto global. Y por supuesto, como es habitual, te pediría, Wilmer, que nos dejes una reflexión, algo que nos quieras dejar ahora mismo al cierre de esta entrevista para nuestra audiencia, que te escucha atentamente. El mundo de los psicópatas, el mundo descrito por el filósofo y maestro Alexander Dugin, es decir, la élite satánica de Estados Unidos y sus aliados, está muy lejos de nuestras realidades. Hoy en Venezuela se celebra el segundo día de un encuentro extraordinario donde el presidente Nicolás Maduro levanta la bandera sobre una internacional antifascista. Antes de esto, el primer encuentro fue con intelectuales, periodistas, líderes. El segundo encuentro con parlamentarios de todo el mundo. El tercer encuentro con jóvenes de todo el mundo, en el que asistieron más de 1.400 delegaciones de más de 75 países del mundo entero, que hoy se encuentran en Venezuela, constituyendo lo que será la internacional antifascista, que le hará contrapeso a la internacional fascista creada en Argentina recientemente por el partido Vox, por Le Pen, por Meloni, con la llegada de Trump, de Bukele, por supuesto, y del fascista de Milei. Tenemos que reaccionar frente a esta ola en el mundo. Y por esa razón es que nosotros desde Venezuela llamamos a constituir los capítulos a nivel mundial contra el fascismo. Pero también, Enzo, es importante resaltar que hoy, por ejemplo, en Venezuela se encuentra una delegación de Bielorrusia, una delegación de Rusia, una delegación de Serbia, porque se están fortaleciendo los convenios, acuerdos, tratados bilaterales en materia turística. Es decir, que mientras el mundo de los psicópatas, el mundo gobernado por las élites diabólicas, procuran la guerra, desde Venezuela seguimos impulsando un mundo más humano, un mundo distinto, ¿sí? Y por esa razón hago mención primero con humildad, pero sobre todo con sumo orgullo, porque no todo está perdido, pero es importante, muy importante, que nuestros usuarios y nuestras usuarias, la gente que nos oye en todos los rincones de la patria grande y de los países de habla hispana, tengan una comprensión estructural de lo que ocurre en el mundo, porque solo con visión geopolítica somos capaces de defender no solamente los proyectos, sino los propios países, nuestras propias patrias o la patria grande. Y nunca podemos perder esta visión estructural porque seríamos presa fácil de la manipulación de esas corporaciones de la desinformación, de esos laboratorios de guerra sucia, de esos anclas que aunque uno trate de instruirse, de leer, de contrastar, siempre logran un efecto en el subconsciente colectivo. Y por eso yo sigo aplaudiendo y atendiendo siempre las invitaciones
de prensa alternativa porque sé que es una ventana que muestra al mundo que, que otra visión, que otros elementos son posibles para la defensa de los pueblos. Y por supuesto, siempre agradeceré estas invitaciones porque la guerra más fuerte, Enzo, en este momento está en el mundo de las comunicaciones. El primer frente de batalla es el frente comunicacional. Y por eso, en la medida de lo posible, siempre acompañaré los acercamientos, la charla con prensa alternativa. Un abrazo en la distancia. Igualmente, Wilmer, te agradecemos por esto y un placer conversar sobre estos temas. No siempre son felices, pero de alguna manera cada vez que llegamos a estas conversaciones aprovechamos y disfrutamos conociendo más a detalle lo que ocurre y sobre todo entendemos por qué es tan relevante para nuestro público. Wilmar, te quiero agradecer por eso y te tendremos seguramente la próxima semana para seguir abordando diversos asuntos de interés global. Muchas gracias al público, a ti Wilmer, mi nombre es Enzo Anchante, nos despedimos, no olviden suscribirse al canal La Prensa Alternativa, háganse miembros también con el botón unirse que aparece en la parte inferior. Nos reencontramos muy pronto, adiós.